Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos, gracias a Yasmani, doble Pikachu Pop y Pikachu Rock. Me encanta, es una chiquitita hermosa, no puedo dejar de verla. Me parece muy genial, muy kawaii, como dirían algunos. Impact Trueno, Beso Drenaje y Puño Trueno, los mejores ataques que tiene. 1060 de SP al nivel 50, debilidades al tierra por ser un Pokémon de tipo eléctrico, resistente al volador, al acero y a su propio tipo. En el segundo ataque ya lo hemos visto el día de ayer, igual con el Pikachu Rock, todos los Pikachus te van a costar 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Ahora tiene algo mejor por dar, lanza el psíquico. Medicham puede lanzar de nuevo el psíquico, no hay problema, aunque puede ser un puño incremento. Cambia rápido a su propio Azumarill, lanza Carantoña, no creo que vaya a llegar uno más, así que Azumarill va a entrar a farmear. Puede tener el Carantoña para el siguiente Poké que vaya a entrar. Y acá vamos a ver la competencia. ¿Cuál de los dos Pikachus puede ir mejor a nivel 50 y te desengañes? Así que todavía no maxees, o si tienes por ahí alguno, puede darle mejor uso si tienes los polvos estelares, aunque todo este evento ha sido de eso. Dime, cuéntame cómo te ha ido, chisméame, yo leo todos los comentarios de ustedes para hacer entre tú y yo. Cuéntame cómo te ha ido en tu GoFest. Yo te voy a ir contando durante todo este video cómo me ha ido, qué cosas he encontrado, qué shinies me ha salido, y si por ahí he tenido alguna cosa interesante te voy a estar dejando esto un poquito más adelante. Rayo Hielo, uy, se lo bajó a Pikachu Pop. Si tan solo hubiese tenido un micrófono ahí al costado de su boca, ya estaba completísima, completita estaba con ese conciertazo que se hubiese dado. Cambia rápido y le lanzan el ataque cuando lo necesitaba. Perfecto, solo entra para ganar el combate. Uy, no, sale Scrafty con dos puños incrementos. Por más de que no tengas escudos, Scrafty iba a decir. Medicham le gana a Scrafty, de ley lo hace, por más que le lance un ataque, y espero que no le pueda lanzar, lo hace. Y encima tiene un escudo más, lo puede guardar para el siguiente Poké. Está dos veces busteado, por más que le saquen el Azumarill, va a ganar esto. De nuevo con el puño incremento, ya a partir de este tercero entra con el cuarto, y con ello puede llevarse el combate. Puede ser psíquico por si acaso, nomás aguántate porque puedes lanzarle uno más. Si eres psíquico y va a ser un gran daño. 4 básicos y ya tiene el puño incremento, se lo ha bajado con ese rango de vida que he tenido, y por más de que sea esa parte hada y por más de que tenga esa parte agua, gana el combate. Lo primero que te voy a decir, tuve 3 Pikachus, uno lo tuve con Meloetta, el otro lo tuve con dos fotos y un Meloetta, algo así creo que ha sido como lo pude conseguir los 3 Pikachus. Así espero que tú también lo hayas conseguido el día de ayer, hoy y mañana. Recuerda que tienes 6 intercambios especiales, así que por ahí tienes un amigo que dice, ¿sabes qué? Tengo un legendario, tengo un Mewtwo que ahora se está apareciendo en las incursiones, ¿sabes qué? Podemos hacer algún intercambio, quizás me sale suerte y te puede salir bonito. Puño Trueno, puede ser a Talonflame que le pueda ganar, lo va a dejar muy tocado. Le lanzó Nitrocarga, igual no era gran daño, pero ay no, le faltó un hito, no puede ser. Me gusta esos ojos de Pikachu, me encanta, me fascina, me enloquece. Ese corazoncito que tiene detrás de la colita es la manera, si es que no sabes sobre nuevo, es la manera que puedes diferenciar un Pikachu. Si te das cuenta, el Pikachu macho tiene como hay un trueno en la cola, mientras que el Pikachu hembrita tiene un corazón, así los diferencias. Juego sucio, y aparte es muy obvio, viendo la carita, el lacito y el vestido, ya ni sé por qué di esta explicación. Fue muy obvio. Genial, excelente. Ataque aéreo, termina utilizando su primer escudo, perfecto para Shiftry. Lo malo es que va a lanzar los juegos sucio y a la larga le puede ganar esto porque ya no hay escudo. Sí, ya le gana esto, mitad de vida. Qué bonito es tener un bonus stab, porque eso iba a ser menos y a la larga terminaba farmeando un poco de más. Pero lo bueno es que como le lanzó todo lo que tenía, súper eficaz. No, ya terminó. No va a poder hacer mucho. Shiftry hizo tremendo daño al equipo. Y vamos con el tercero. Va uno bien, uno mal. Hasta el momento, no sé tú, dime qué te parece la 1500. Si es que lo llevas a nivel 50 con Beso Drenaje. Todavía no lo hemos probado, no lo ha salido. Ay, no puede ser. Segundo se me lengua la traba. Ojo, Skarmory, Puño Trueno, creo que no lo vamos a ver con Beso Drenaje. Me gustaría poder verlo así, es que no ha salido ningún Poké que le dé la ventaja para decir, te voy a lanzar Beso Drenaje, como lo tuvimos con el Pikachu Rock. Por más de lo que hubiese, por más de lo que le importase, lanzaba el puño meteoro, por más de que sea neutral o no muy efectivo. Pero ahora con Beso Drenaje, bueno, asegurar, ay no, lanzó el ataque, la va a dejar muy tocadita, lo va a hacer. No es muy efectivo, pero vean el daño que le hace. Si evolucionara un Raichu sería muy diferente, la 2500 ya abarcaría todo. Si es 100% de IV, no hay problema. Y no llegó con el Stuffy porque es tipo tierra cero. Ahora con Medicham, para lanzar los puños incremento le puede lanzar el terremoto, que puede ser la mitad de la vida. Y después entrar con Azumarill y todo va a depender de su último closer, del último pick que tenga detrás.
avalancha, capaz no es muy efectivo, pero a este rango sí tiene el terremoto. Ya 8 básicos fueron suficientes, la mitad de la vida, y sale Azumarill versus Azumarill. La única diferencia es que tiene 2 escudos, mientras que tiene un escudo. Al menos Medicham no necesita farmear porque se ha ido sin energía cargada, así que entra a farmear y puede tener un psíquico si es que todavía le queda a Azumarill, o si no, tener los puños incrementos porque el básico le hace mucho daño con los contraataques. Esto va a ser largo, es como si fuera un Bronzor versus Bronzor. Muy largo va a ser esto. Mitad de vida, llega un Carantoña más, y esto puede ser hasta el rango de amarillo. Y no quiere utilizar los escudos, se quiere quedar demasiado abajo. Eso le da la importancia que Medicham puede entrar a farmear, y es mejor porque puede tener 2 puños incrementos, y por más de que tenga escudos termina ganando el combate. Lo bueno es que no está escudando, lo bueno es que está gastando su vida, lo que le queda, y cambia rápido. Stunfix pensó de que le iba a lanzar un ataque, menos mal no lo tenía preparado, dio un pequeño lag, y después Stunfix entra y aprovecha la avalancha, ya que no es muy efectivo, para farmearle un poco de más. Puede lanzar uno más, así que se asegura lanzando un puño incremento porque no es muy efectivo, pero con ese rango de vida iba a ser todo. Utiliza el primer escudo, casi quiso llegar el segundo, no le da tiempo, y ahora va a necesitar 2 Carantoñas para ganar este combate. Con el primero ya lo tiene preparado, con los burbujas le falta 4 para ganar esto, y tiene un escudo cada uno. Le lanza el primero y va a depender de quién puede llegar más rápido, aunque siento que la Azumarill que tiene Yasmani puede llegar más rápido. Primero con el Carantoña, le va a faltar 3 para que pueda llegar, o si no 4 al rival porque lo ha lanzado muy rápido. Utiliza el escudo y va a depender también. Ya lo lanzó, ya lo tenía preparado. Tuvo 3, y esto va a decir si es que puede ganar o no, y termina ganando el combate. Ahora en la segunda parte con Pikachu Rock es lo mismo. Lo único que cambia es el puño meteoro. Es el plus que le han dado, es la diferencia. Besos drenaje y puño meteoro. Me gusta Pikachu Rock, y sobre todo el emote, la emotiza que nos han dado ahí para darle con la guitarrita. Me parece genial esos nuevos movimientos que le han dado. Le han dado un plus adicional al juego, se para renovando. Me gusta eso, que renueven cada cierto momento, porque si no se hace muy aburrido que todo pueda ser tan repetitivo. En ese lado me parece bien, y el de Pop también me ha gustado, aunque me hubiese gustado que se mueva más, o no sé, que pueda hacer un tipo canto, que esté cantando con un micrófono. Le dio el toque que necesitaba, y el Rock también, a menos que hemos tenido una nueva ropa, algo de indumentaria nuevo. Y sí, he tenido un 100% de IV que me ha salido el día de hoy. Ha sido bonito, de incienso, pero ha sido el único. Algunas personas, o tú por ejemplo que estás viendo este video, capaz has conseguido, no sé, unos 10, 20, pero me ha salido uno. En los Shinies he tenido... Hoy sí, en los Shiny lo publiqué en las redes, sobre todo en mi Twitter, que me salió un Aron Shiny, fue hermoso. Lánzale el puño trueno, capaz puede escudar, capaz no, lo va a resistir, no es muy efectivo. Y... con lo mínimo, le dio con lo que necesitaba, y Pelipper sí o sí, está obligadísimo a escudar, si no, esto es súper eficaz y puede ser casi todo. ¡Oh! Ya, me quedo con Pikachu Rock. Ayer dije de Pikachu Pop, pero viéndolo de este lado es que no ha salido Hada. ¿Cómo puedo hacer si es que no le sale nada? Esa es la cosa, que tiene que haber esa variación. Pero no, sí, me ha gustado. Imagínate, esto es un equipo que te pueden sacar en la remix definitivo, que lo pueden hacer. Un Pelipper te lo pueden sacar, así que puedes estar bien asegurado, porque aparecen muchos agua, casi no aparece en planta. Por eso que también Stunfix, el normal, el de Unova, no el de Galar, también se puede dar por ahí un par de banquetes. Y los Stunfix de Galar, cuando lo vi, Dios mío, no puede ser, qué grandioso. Me gustó que haya un buen spam, sobre todo de que lo pueda traer los inciensos, y así poder juntarlos, sobre todo los XL, y poder conseguir uno bueno para la 1500, porque el que tenía que era malísimo, era un rank, la estratosfera, un rank 8000, no podía hacer mucho, pero eso es lo que utilizo para Go Battle. Ahora acá sí puede lanzar el puño meteoro, esta parte sí me va a gustar, si le puede hacer súper eficaz, dime que sí. Frostlass es uno de los pokés que te sacan en la remix. Alud utiliza el primer escudo, y a veces lo sacan de Elite, o también lo puedes sacar de Safe Switch. Recordarte que estos combates... ¡Ay, no puede ser! Estos combates son para la risa de exhibición, así que ya puedes verlo después de ello para la remix, si que te gusta. Mitad de vida para Jellicent, y sobre todo para Frostlass. Esto sí o sí lo he visto en un solo equipo. Si es que ha jugado la remix, no me vas a dejar mentir, que también lo has visto. Pero qué buenísimo, para las risas me ha gustado ver a Pikachu Rock y a Pikachu Pop a nivel 50, y esto viene gracias a Yasmani. Muchísimas gracias, crack. El día de ayer alguien me comentó de que tenía Meloetta para la Master, pero quedó ahí, no entendí. ¿Qué pasó? No lo sé, porque no me llegó ningún mensaje, ningún correo que me haya dicho: José, yo tengo este Pokémon ya a nivel 40. O capaz después de terminar este video puede enviarme el combate, pero no sé si tú tienes por ahí algún Pokémon a nivel 50 que hayas utilizado para maxear a los Pokés el día de hoy, o si no también Pokés no visto, pues enviarme un mensaje y le sacamos videazo en el canal de tu grandioso Poké. Ataque aéreo, utiliza su último escudo, y después entra Jellicent a lanzar el rayo hielo, solo porque tiene esa parte normal, es que va a resistir. Si hubiese sido una Altaria sería diferente, podría haber sido debilidad por 4 y era toda
toda la vida con ese rango que le quedaba, pero acá todavía le va a quedar vida a sobrevivir, por más de que sea un Pokémon de tipo volador. Resiste y después tiene la parte esencial, si es que le va a lanzar su mejor ataque, y acá va a venir si es que Jellicent puede resistirlo, si es que es tremendo tanque. Ataque aéreo, termina resistiendo y puede llegar al rayo hielo, no lo hace. Ay, 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 ajustate aquí, ajustala. Ciérralo bien porque esto va a ser definitivo. Ataque aéreo, daño neutral. Llega uno más, Mayuya. Shushi, llama a los bomberos. Oye, está bonito. Ataque aéreo, ya está, se ganó el combate. Perfecto, muy bien por parte de Pikachu Rock. Creo que ambos pueden estar en empate dependiendo quién puede sacar la ventaja. Ay, 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 papaya de la Celaya. Puño Meteoro, Granbull le hace súper eficaz. Lo malo es que llega muy rápido. Puede tener triturar, puede tener a bocajarro. Le lanza a bocajarro, nerfeado de la defensa. Y cambia rápido a Pikachu. Uy, no. Lánzale hidrocañón. Utiliza su primer escudo porque acá sí le va a doler mucho a Pikachu. Así que necesita utilizar el primer escudo. Tiene todo y es shiny. Es más bonito todavía cuando lo pueden sacar así. Y él puede aprender de ¡ay! No me lo esperé. No me esperé que pudiese tener cabezazo. Ay, no, tremendo lo que ha hecho el Raichu Pikachu. Raichu, el tercer puño meteoro. Tercer no, pero, se me lengua la traba, disculpen. Puño meteoro de nuevo no es muy efectivo, pero al menos lo hace para que yo no le pueda lanzar ningún solo ataque y pueda resistirlo. A ver de qué va a salir detrás. Dime que llegas, dime que llegas, dime que llegas. ¡Ay, tremendo baiteazo! Lo hizo muy bien el rival, al menos le bajó el cuartito de vida. A nada lo que le ha podido hacer. Tiene cara Antoña, eso puede ser la mitad de vida, pero al menos menos mal que puede llegar al bola sombra mucho antes. Quitarle el último escudo para sobrevivir de Sombra. Carantoña es el mejor ataque que le pueda lanzar. Ni hidrobomba ni rayo hielo le va a poder dar. Oye, le digo. Ay, no puede ser, mi garganta el día de hoy está muy mal. Bola sombra, uno más. Que puede ser hasta el rango de rojo. Y después va a llegar a uno más. Ay, es que este video va a ser más de 10 minutos. Sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy sintiendo. Ya. Oye. Carantoña utiliza su último escudo. Y vamos con la parte seria de que puede llegar al puño meteoro. Ay, no llegó. Iba a ser súper eficaz. No puede ser. Pero bueno, al menos le lanza para que pueda drenar la energía y lanzar el bola sombra, que es lo que necesita. Y eso para el rango de vida que tiene la Snowball es todo. Depende si es que a su Merrill va a llegar, no va a llegar. Creo que puede llegar 2, 3, 4, 1 más. Y le ganó con lo mínimo, ya estaba ahí. O si no, podría haber ganado el 100p. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Y también coméntame cómo te ha ido en el GoFest, qué esperas mañana, qué cosas va a aparecer. Hopa también puede aparecer dentro del juego. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.